No empecé esta investigación creyendo que el mármol pudiera moldearse como arcilla. Eso es absurdo. Todo el mundo sabe que el mármol se talla, se cincela, se somete a golpes pacientes durante meses o años. Se supone que Miguel Ángel pasó 4 años en el David. La narrativa está cerrada, documentada, enseñada en todos los cursos de historia del arte del mundo. Pero entonces miro más de cerca las venas. No las vetas del mármol, las humanas, las venas abultadas, anatómicamente perfectas de piedra. El drapeado translúcido revela el cuerpo debajo. Los dedos se hunden en la carne como si el mármol fuera carne real. Los velos de encaje tallados en un solo bloque, y aún así parecen ingrávidos, etéreos, imposibles. Pregúntate, ¿cómo tallas el espacio negativo bajo una superficie? ¿Cómo creas la ilusión de profundidad en un material que no cede, que no es flexible, que no da margen de error? ¿Cómo haces que la piedra maciza parezca transparente? Te equivocas una vez con el cincel, un solo cálculo mal hecho, y toda la escultura queda arruinada. La vena se vuelve un surco, la ilusión se rompe, y sin embargo no vemos vacilación, ni corrección, ni señales de prueba y error. Solo perfección. Perfección anatómica, médica, imposible. Y ahí es donde la explicación oficial empieza a derrumbarse. Empecé a catalogar ejemplos, no de forma selectiva, no eligiendo lo que me convenía, sino de manera sistemática. Lo que encontré no fue brillantez ocasional ni genio raro. Encontré un patrón que abarcaba continentes y siglos, una consistencia que no debería existir si estamos hablando de artistas individuales trabajando de forma independiente con martillos y cinceles. La estatua de Proserpina de Bernini. Mira los dedos de Plutón presionando el muslo de mármol de Proserpina, no descansando sobre la superficie, presionando dentro. La carne se hunde, se comprime. Se comporta exactamente como se comporta el tejido blando bajo presión. El mármol parece ceder, deformarse, responder a la fuerza como responde la carne viva. ¿Cómo? ¿Cómo tallas el desplazamiento? ¿Cómo calculas la geometría exacta del tejido comprimido y luego la reproduces en un medio implacable que no permite revisiones? Un golpe mal dado y has quitado demasiado material. El hoyuelo se convierte en un cráter. La ilusión falla, pero no falla. No en Proserpina, no en Apolo y Dafne, donde Bernini transforma el mármol en corteza en plena metamorfosis, donde puedes ver hojas individuales emerger de las yemas de los dedos con precisión botánica. No en el Cristo velado en Nápoles, donde el mármol se convierte en tela tan convincente que los visitantes instintivamente estiran la mano para levantar el velo. El Cristo velado. Ahí es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar. Joseph San Martino talló, o supuestamente talló, el Cristo velado en 1753. La escultura representa el cuerpo de Cristo cubierto por un sudario translúcido, excepto que el sudario no es una pieza separada, forma parte del mismo bloque de mármol que el cuerpo de debajo, una sola pieza continua, y, sin embargo, puedes ver el rostro de Cristo a través del velo. No sugerido, no insinuado, visible. La nariz, los ojos cerrados, los labios entreabiertos. La tela se pega a los contornos del cuerpo con exactitud gravitacional, cae sobre el pecho, se hunde en el hueco de la garganta, se tensa sobre las rodillas. Los pliegues obedecen la física. La transparencia varía según el grosor. Donde la tela se amontona, se vuelve opaca. Donde se estira y queda fina, el cuerpo se ve a través. Esto plantea una pregunta simple pero crítica. ¿Cómo tallas a través de algo que no existe? El velo no es real. Es mármol sólido fingiendo ser tela vaporosa.
Para crear la ilusión de ver a través, necesitas calcular no solo la superficie del velo, sino la superficie del cuerpo debajo. Y luego, de algún modo, retirar mármol en cantidades tan precisas que el ojo perciba profundidad, transparencia, capas. ¿Has notado estatuas peculiares en tu ciudad o durante tu propia investigación? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios de abajo. Las matemáticas por sí solas parecen imposibles para el siglo XVIII, pero todavía más inquietante es la ejecución física, porque para tallar la depresión donde el velo se hunde en la boca entreabierta de Cristo, necesitas llegar a través del velo que aún no ha sido tallado. Necesitas trabajar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Necesitas quitar material que está tanto delante como detrás de otro material, en una secuencia que desafía un proceso lineal, a menos que no estés tallando en absoluto. Pero hubo quienes buscaron respuestas, investigadores que no podían aceptar los velos imposibles y la carne comprimida como simple genialidad artística. El coronel Percy Fawcett documentó historias de un líquido que podía ablandar la piedra hasta la consistencia de la arcilla. El explorador Hiram Bingham, quien redescubrió Machu Picchu, escuchó los mismos relatos de fuentes indígenas. En 1983, un sacerdote católico afirmó que había ablandado piedras con extractos de plantas, pero no pudo resolver el problema del reendurecimiento. El nombre de la planta aparece una y otra vez: Yoter pito, clasificada científicamente como Ephedra andina. Los investigadores Jan-Peter de Jong, Christopher Jordan y Jesus Gamara examinaron los muros de granito de Cusco y hallaron evidencia de vitrificación. Superficies calentadas a temperaturas extremas y convertidas en vidrio. El ingeniero Christopher Dunn analizó monumentos egipcios y documentó una precisión que a las herramientas modernas les cuesta replicar. Marcel Fori investigó las marcas de cucharada en Asuán, comparando capacidades antiguas con la cantería moderna. Múltiples investigadores, múltiples continentes, múltiples décadas, todos llegando a la misma conclusión prohibida. La explicación oficial no funciona. Y aquí está lo más extraño. Su trabajo nunca ganó tracción. Ninguna universidad financió estudios de seguimiento. Ninguna institución replicó experimentos. El documental de 1983 se emitió una vez y desapareció. Los relatos de Fori se archivaron como folclore de explorador. Las mediciones de precisión de Dunn se reconocieron, pero no se investigaron. El patrón se repite con una consistencia inquietante. Quienes investigan demasiado a fondo, o dejan de publicar, o cambian a temas más seguros, o ven su trabajo descartado como especulación marginal. Las preguntas siguen oficialmente sin respuesta. La investigación sigue sin financiación. El misterio sigue convenientemente sin resolverse. Empecé a examinar las herramientas que supuestamente se usaron para estas esculturas: cinceles, martillos, limas, taladros para agujeros guía, abrasivos para pulir, el mismo kit básico disponible para los escultores durante miles de años. Y aquí está lo más extraño: la tecnología casi no cambió entre la antigua Roma y el Renacimiento. Las herramientas de Miguel Ángel eran funcionalmente idénticas a las de los escultores romanos 1500 años antes. Mismos materiales, mismos métodos, mismas limitaciones. Y sin embargo, la complejidad de la escultura aumentó exponencialmente. Los bustos de retratos romanos eran impresionantes para su época, precisos, detallados y reconociblemente humanos. Pero compáralos con el Apolo y Dafne de Bernini.
Compara rostros estáticos con dedos transformándose en ramas de laurel mientras mantienen una estructura anatómica perfecta en cada etapa de la metamorfosis. Compara drapeados simplificados con telas tan convincentes que puedes identificar el patrón del tejido. La brecha no es incremental. No es resultado de una mejora gradual ni de una evolución artística, es categórica. Es la diferencia entre lo competente y lo imposible. Cuando examinas la progresión, cuando sigues la línea temporal, notas algo perturbador. Los mayores logros escultóricos se agrupan en periodos y lugares específicos: la Italia renacentista, la Roma barroca, y antes de eso, ejemplos dispersos por el mundo clásico, el grupo del Laocoonte, la Nike de Samotracia. Obras que parecen existir fuera de su contexto tecnológico. Es como si el conocimiento apareciera y desapareciera, como si fuera heredado y no inventado. El patrón no se queda encerrado en Italia. Eso es lo que hace imposible descartarlo como genio regional o escuela artística. Encontré detalles igualmente imposibles en las celosías de mármol del Taj Mahal. Trabajos calados tan intrincados que el mármol sólido se convierte en encaje geométrico, con algunas perforaciones de menos de 1 milímetro de grosor. Un solo error y todo el panel se hace añicos. El templo de Luxor en Egipto, donde jeroglíficos tallados en granito, no piedra caliza blanda sino granito, mantienen bordes nítidos y profundidad perfecta a lo largo de superficies de cientos de pies. Las grutas budistas chinas de Longman, donde miles de figuras emergen de las paredes del acantilado con proporciones idénticas y precisión anatómica, como si hubieran sido estampadas en vez de talladas una por una. El templo de Kyusa, no construido hacia arriba, sino tallado hacia abajo desde un solo afloramiento rocoso. Se retiraron 400.000 toneladas de piedra para crear una estructura con pilares portantes, relieves intrincados y cálculos estructurales que desafiarían a ingenieros modernos. Continentes distintos, culturas distintas, periodos distintos, la misma precisión imposible. La explicación oficial, desarrollo paralelo, logros artísticos independientes, ingenio humano, resolver problemas similares de maneras similares. Pero esa explicación se derrumba cuando miras los detalles, porque no hablamos de soluciones parecidas. Hablamos de técnicas idénticas produciendo resultados idénticos, usando supuestamente herramientas idénticas a través de civilizaciones que no tenían contacto entre sí. La consistencia es inquietante. Si estás empezando a ver el patrón, si estas preguntas te resuenan, considera suscribirte para mantenerte al día mientras investigamos lo que la historia ha olvidado. Y aquí es donde el silencio se vuelve ensordecedor. Cuando rastreas el origen de estas esculturas imposibles, cuando examinas el contexto arquitectónico del que emergen, encuentras algo inesperado. Aparecen durante períodos de construcción radical. Durante eras en las que ciudades enteras supuestamente se levantaron en décadas usando herramientas primitivas y mano de obra. Los mismos periodos en los que vastas redes de edificios, diseñados de forma idéntica, aparecieron en continentes enteros. Cuando estructuras cívicas de complejidad extraordinaria se materializaron sin documentación adecuada de su construcción. Cuando la narrativa oficial nos pide creer en la coincidencia a escala global. Las estructuras que insinúan conocimiento arquitectónico avanzado. Los edificios que parecen heredados y no inventados. La infraestructura que aparece completa y no evolutiva. El mundo que algunos investigadores han empezado a llamar Tartaria, no como un imperio específico. La evidencia es demasiado fragmentaria para eso, sino como un marcador de algo que perdimos.
una iteración anterior de la civilización, una cultura global con capacidades tecnológicas que ya no poseemos. Las esculturas de mármol encajan en este patrón. Representan un cenit de técnica que apareció de repente, floreció brevemente y luego decayó. El conocimiento no se desarrolló gradualmente, estaba ahí completo y luego se desvaneció. Para el siglo XIX, los escultores ya luchaban por replicar los efectos de Bernini y Miguel Ángel. Las técnicas se estaban perdiendo en tiempo real. Para el siglo XX habían desaparecido por completo. Los escultores modernos trabajan a la sombra de logros que no pueden reproducir. Nos dicen que esto es normal. El conocimiento artístico es frágil. Las técnicas se olvidan. Los maestros mueren sin entrenar por completo a los aprendices. Pero que desaparezcan tantas técnicas de forma tan total, sin registros escritos, sin métodos preservados, sin pasos intermedios que muestren el declive. El patrón sugiere algo más deliberado, una discontinuidad, un borrado. Busqué documentación, relatos detallados de cómo se crearon estas esculturas, diarios de artistas describiendo sus métodos, registros de taller mostrando tiempo invertido, uso de herramientas y costos de material. Lo que encontré fue silencio. Miguel Ángel dejó bocetos, cartas y disputas contractuales, pero prácticamente nada sobre su técnica real de esculpido. Tenemos más documentación de pintores renacentistas mezclando pigmentos que de escultores trabajando el mármol. El taller de Bernini produjo obra maestra tras obra maestra, y aún así no tenemos un relato detallado de su proceso. Ningún aprendiz escribió un manual completo. Ningún mecenas encargó una documentación de la técnica. Es como si los métodos no se hubieran registrado deliberadamente, o como si los registros hubieran sido retirados. Cuando examinas archivos institucionales, registros de historia del arte y documentación de museos, encuentras el mismo patrón: descripción, pero no explicación; admiración, pero no instrucción; asombro, pero no comprensión. El establishment reconoce el misterio. Mármol que parece blando, velos que parecen reales, precisión anatómica que desafía la lógica, y luego lo pasa por alto como si la imposibilidad importara menos que mantener la narrativa. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La brecha entre lo que demuestran estas esculturas y lo que permite nuestra línea temporal histórica. La consistencia de la técnica a través de distancias imposibles, la aparición repentina y la desaparición igual de repentina de capacidades que superan lo que podemos lograr hoy con herramientas motorizadas y modelado por computadora. Pero aquí está lo que hace que esto sea más que especulación. Las esculturas aún existen. No son teóricas, no son leyenda. Son objetos físicos que puedes examinar, medir, analizar, y cuando científicos de materiales modernos las estudian, no historiadores del arte, sino ingenieros y químicos, encuentran anomalías. Ciertas secciones del mármol muestran estructuras cristalinas distintas de la piedra circundante, como si se hubieran formado en condiciones diferentes o se hubieran reformado. El análisis microscópico revela compuestos orgánicos integrados en la matriz del mármol a nivel molecular, no en la superficie, dentro de la piedra misma. Marcas de herramienta que no coinciden con ningún patrón conocido de cincel. Superficies pulidas con tolerancias que requieren presión sostenida y calor que las herramientas manuales no pueden generar. Nada de esto prueba el moldeado de manera definitiva, pero plantea preguntas que la explicación oficial no puede responder. ¿Por qué el mármol contendría compuestos orgánicos a menos que algo orgánico se hubiera mezclado con él durante su formación?
¿Por qué variarían las estructuras cristalinas dentro de una sola escultura, a menos que distintas secciones hubieran pasado por procesos diferentes? ¿Por qué serían las marcas de herramienta incompatibles con las herramientas documentadas a menos que se usaran herramientas distintas o métodos distintos? Y ni siquiera hemos abordado el problema de la escala. Algunas de estas esculturas son enormes. La fuente TV, la fuente de los 4 ríos, instalaciones que requieren múltiples figuras, todas con los mismos detalles imposibles, todas completadas en plazos que parecen absurdos. Se supone que Bernini creó la fuente de los 4 ríos en menos de 2 años. 4 figuras masivas, docenas de animales, trabajo de roca intrincado, ingeniería hidráulica, integración arquitectónica, todo manteniendo la calidad que hace que dedos presionando piedra parezcan blandos. 2 años con herramientas manuales, con mármol que se fractura de forma impredecible, sin margen de error. O tienes el Apolo y Dafne, que Bernini completó en 3 años mientras trabajaba simultáneamente en otros encargos. Una escultura que muestra 2 figuras en movimiento, con los dedos de Dafne convirtiéndose en hojas, la corteza extendiéndose por su piel, su cabello transformándose en ramas, y la mano de Apolo tocando piel que está en proceso de volverse madera. Solo las zonas de transición deberían ser imposibles, las áreas donde la carne humana se convierte en corteza de árbol, donde las propiedades del material estarían cambiando, donde un cincel encontraría resistencias diferentes. A menos que el material fuera uniforme cuando se trabajó, a menos que todo fuera igual de blando, igual de moldeable, igual de sensible. Para 1800, la capacidad estaba decayendo. Para 1900, prácticamente había desaparecido. Los escultores modernos pueden crear obras impresionantes, bellas, técnicamente logradas, dignas de admiración, pero no pueden crear velos que parezcan transparentes. No pueden crear carne que parezca comprimida. No pueden crear venas que sobresalgan bajo piel de mármol. Las técnicas no evolucionaron hacia otra cosa, no se transformaron en métodos modernos, simplemente se detuvieron. Y la explicación del establishment, cambios de gusto artístico, el auge de nuevos movimientos, factores económicos que hicieron menos viable el trabajo en mármol. Pero el gusto no elimina la capacidad, la moda no borra la técnica, la economía no hace que el conocimiento se evapore. Lo que hace que el conocimiento desaparezca es la supresión deliberada, el control institucional de la información, la eliminación sistemática de evidencia incómoda. Cuando te das cuenta de cuánto conocimiento arquitectónico y tecnológico desapareció en el mismo periodo, motores atmosféricos, sistemas hidráulicos, métodos constructivos que producen edificios que hoy no podemos replicar, las técnicas del mármol encajan en un patrón más amplio. Un patrón de herencia seguida de pérdida de capacidades que no deberían existir en su contexto histórico, de evidencia que sugiere que vivimos en el aftermath de algo mayor. El aspecto más inquietante no es lo que no sabemos, es que nadie parece estar preguntando. Los historiadores del arte se maravillan con estas esculturas, pero no exigen explicaciones técnicas. Los ingenieros reconocen imposibilidades, pero no desafían la línea temporal oficial. Las instituciones preservan las obras mientras evitan las preguntas que plantean. Es un acuerdo colectivo de no mirar demasiado de cerca, de no preguntar cómo, de no examinar la brecha entre la capacidad y la explicación. Porque una vez que empiezas a preguntar, una vez que sigues la evidencia hasta donde te lleva, llegas a conclusiones que desestabilizan todo. Llegas a la posibilidad de que estamos equivocados sobre nuestra propia historia.
que la cronología está comprimida, distorsionada o falsificada deliberadamente, que civilizaciones anteriores lograron cosas que solo ahora empezamos a entender, que las esculturas no fueron talladas, fueron moldeadas o formadas mediante procesos que ya no podemos comprender, que el conocimiento fue heredado de algo anterior, algo que dejó rastros por todo el mundo, algo que nos han enseñado que nunca existió. Así que vuelvo a donde empecé, al brazo de Moisés, a esas venas imposibles. No tengo respuestas definitivas. Tengo preguntas que se acumulan en lugar de resolverse. Patrones que se repiten con demasiada consistencia como para descartarlos. Evidencia que la explicación oficial no puede acomodar. Tengo esculturas que no deberían existir si nuestra comprensión de la historia es correcta, capacidades que aparecieron sin precedente y desaparecieron sin explicación. Una consistencia mundial que sugiere coordinación a una escala difícil de aceptar. Y tengo la incómoda conciencia de que quizá estamos viviendo en las ruinas de algo que no recordamos, que las obras maestras que preservamos podrían ser ecos de técnicas que olvidamos, que lo que llamamos el pináculo del logro humano podría ser, en realidad, los restos de algo mucho mayor. Las esculturas permanecen silenciosas, perfectas, imposibles, esperando a que hagamos las preguntas correctas. No quién las talló, ni cuándo se hicieron, ni qué representan, sino cómo se crearon realmente. ¿Por qué no podemos replicarlas hoy con tecnología superior? ¿Qué conocimiento se perdió? ¿Y por qué se perdió de forma tan completa, tan total, que hemos dejado de creer que alguna vez existió? Pregúntate, si la explicación oficial es cierta, ¿por qué los escultores modernos, con herramientas de punta de diamante, modelado por computadora y recursos ilimitados, no pueden crear un velo tan convincente como el de San Martino? ¿Por qué no pueden hacer que el mármol parezca tan blando como lo hacía Bernini? ¿Por qué hemos retrocedido? Y cuando te das cuenta de que no podemos responder esa pregunta sin admitir que hemos perdido algo fundamental, cuando entiendes que estas esculturas representan capacidades que ya no poseemos, empiezas a ver el verdadero misterio. No cómo se hicieron, sino qué más olvidamos.